Primero, pues muchas gracias a Juan Ignacio, muchas gracias también el poder estar aquí. Y realmente, pues estar en Chile para mí es como estar en casa, es una sensación muy extraña porque a veces me olvido que estamos a no sé cuántos miles, 11.000 kilómetros o una cosa así. Y sobre todo viendo aquí a gente muy querida y muy conocida de Barcelona también. Por tanto, para mí pues, es una enorme satisfacción estar aquí, también estar con compañeros como los que han hablado antes que yo misma. Y que además el hablar en tercer lugar pues tiene sus condicionantes, porque realmente te dan ganas de cambiar el tema y empezar por otras cosas, porque me han ido sugiriendo una serie de cuestiones, todo lo que se ha ido diciendo, que me dan tentaciones de decir, bueno, pues paso ya de la participación imprudente y vamos a otra cosa. Pero bueno, no, vamos a intentar mantenernos dentro de lo que se había previsto, no sea que me digan que me caigo del panel. Por tanto, vamos a seguir con esta idea. Bien. Parto, como también creo que se ha dicho al principio por Fernando, que yo creo que cabe la participación en el hecho imprudente, es decir, no creo en el criterio unitario de autor en la imprudencia, excepto, bueno, independientemente que en Alemania por principio de legalidad tengan que hablar de un criterio unitario de autor en la imprudencia, pues es un concepto legal que no concurre ni en Chile ni en España. Y desde un punto de vista material yo creo que se puede diferenciar claramente supuestos de coautoría en el hecho imprudente, supuestos de autoría y participación en el hecho imprudente y supuestos que realmente son intervenciones diversas, que tendría mucho que ver con la última intervención, de sujetos que no tienen relación entre ellos y que por tanto yo le llamo autoría accesoria, es decir, cada uno responderá por la parte que les corresponda siempre que ello sea posible. Por tanto, creo que hay posturas muy diversas. En relación con el aspecto subjetivo, que ya también Fernando lo ha mencionado, pero quiero volver a hacer hincapié en ello porque la doctrina, que puede que sea mayoritaria, ¿no?, la que defiende un concepto unitario de autor en la imprudencia, no lo sé, a veces son mayoritario y minoritario y es discutible, ¿no? Habría que analizar, yo creo que nadie nos hemos molestado en analizar exactamente cuántos están en un sitio y en otro, pero en todo caso la crítica más general que se hace es decir, que para la participación hace falta dolo y que, por tanto, no puede ser que en el hecho imprudente haya participación o coautoría. Bien, ya se ha dicho, pero lo quiero repetir porque me parece importante, lo que tiene que haber es dolo de participar en ese riesgo, dolo de conocimiento en el fondo. Parto también, y lo adelanto, que para mí el dolo es conocimiento, punto. O sea, conocimiento efectivo del riesgo, pero nada más. Es decir, a mí todos los aspectos del querer, etcétera, creo que exceden, eso entra en la voluntad del sujeto y además en un derecho penal en el cual respetemos las garantías del proceso, creo que hablar de un dolo en el sentido volitivo no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso como una nota a pie de página. Por tanto, desde ese punto de vista de conocimiento, hay participación en el hecho imprudente. Los ejemplos que ha puesto Fernando eran clarísimos, ¿no? El sujeto que va en el coche y que dice al otro, oye, vamos rápido que no llego a la discoteca. No, los dos conocen el riesgo. ¿De dónde hay el acuerdo? Hay acuerdo en el riesgo. Por tanto, ese acuerdo puede ser a un mismo nivel de responsabilidad por parte de cada uno de ellos, lo cual estaríamos en la coautoría, o a un nivel diferente por diversas razones que veríamos cuáles son. Y ahí se apuntaría un segundo aspecto, que creo que es el que más hincapié ha hecho Fernando, que es en este caso de los partícipes, es decir, los que no podemos considerar que tienen el mismo nivel de responsabilidad, es decir, que les llamaríamos cooperadores necesarios o cómplices, si en ese caso los vamos a hacer responder o no en el hecho imprudente, pero no por razones de criterio unitario, sino por razones de intervención mínima. Creo que para mí sería más que principio de culpabilidad, la idea de intervención mínima o de merecimiento de pena o de necesidad de pena, incluso en el sentido que si el hecho imprudente tiene un desvalor menor, en lo cual estoy de acuerdo absolutamente, y el partícipe también tiene un desvalor menor que el autor, hasta qué punto tenemos que hacer responder también al partícipe. Esto es otra cuestión y es discutible, y realmente hay casos en que es discutible también si son partícipes o son cooperadores. Yo voy a poner un ejemplo que siempre me sorprendió mucho. Es una sentencia muy antigua, yo lo tengo por escrito, o sea que si alguien quiere las sentencias se las daré, como no he traído PowerPoint no quiero ir a buscar por aquí para no perder el tiempo, pero en todo caso es un supuesto en el cual hay tres chicos que que toman una motocicleta, que van a conducir una... Es que para nosotros es muy difícil no utilizar ese verbo, es un verbo que lo utilizamos todo el día y tenemos que hacer milagros para no utilizarlo. Bien, van en una motocicleta, uno es el conductor y otros dos van detrás con el conductor, es una motocicleta pequeña
y en un momento determinado, al perder el equilibrio, atropellan a una persona y la matan. Bien, en el Tribunal Supremo se discute, etcétera, etcétera, en la audiencia condenan a los tres y el Tribunal Supremo dice que hay un sujeto es el autor, que es el que conduce, y los otros dos que van detrás son partícipes y que realmente han contribuido causalmente a la producción del resultado, pero que su contribución no es suficiente, no es suficientemente importante para que sean castigados. No tiene relevancia causal, dice el Tribunal Supremo. Bueno, a mí esto me parece una cosa absurda totalmente, en el sentido de que si decimos que esas personas realmente han contribuido al riesgo, que es el que se ha realizado en el resultado, yo creo que tienen que ser castigados los tres. Esto lo matizaba en el sentido que a lo mejor sí, en este caso a mí porque me plantea dudas, porque sí que es verdad que uno de los sujetos es el que conduce la motocicleta, es decir, tiene un mayor dominio sobre el riesgo que el que tienen los otros dos, aun cuando estén de acuerdo los tres en el riesgo, porque los tres han asumido que quieren ir en la motocicleta y conocen perfectamente los riesgos que suponen ir tres personas en una motocicleta de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿hasta qué punto en este caso no habría que castigar también al partícipe si entendemos que su riesgo, su participación es relevante y su riesgo se ha realizado en el resultado? Yo ahí me dudo, pues lo planteo en el sentido de que he dicho que puede ser que no tuvieran que castigarse, pero que tampoco lo tengo tan claro. O sea, es un tema, me parece más de política criminal y hasta qué punto se debe castigar o no, lo dejo ahí. Cada uno que piense lo que quiera, no creo que haya una razón ni a favor ni en contra absolutamente determinante. En relación con la idea del riesgo, querría matizar algo en relación con Viganò, porque conozco bien lo que dice Viganò, aparte que es muy provocador y muy divertido, aparte de muy bueno, pero lo que quería matizar que él, cuando habla del incremento del riesgo, no sé lo que dijo aquí, pero él cuando habla del incremento del riesgo, habla del incremento del riesgo ex post. Y el propio Roxin, que en los primeros en los primeros trabajos que hizo, hablaba del incremento del riesgo ex ante, luego lo modifica y dice el incremento del riesgo ex post. Con esto que está diciendo, evidentemente el incremento del riesgo ex ante no tiene sentido que eso sirva para imputar. ¿Por qué? Porque siempre que estamos hablando es que ha habido un riesgo creado por una persona, por tanto eso nunca puede ser suficiente. Lo que tenemos que probar es que ese riesgo se ha realizado ex post en el resultado. Y eso sí que está limitando, eso sí que está reduciendo lo que podríamos imputar. El incremento del riesgo ex ante evidentemente no limita absolutamente nada. Y en este punto querría matizar otro aspecto que también se ha discutido en relación con la imprudencia y en relación con todo, pero es verdad que la imputación objetiva donde más se ha discutido es en el ámbito de la imprudencia. Incluso Kaumann dice si cabe la imputación objetiva en el delito doloso, ¿no? Porque el dolo ya reviste toda la conducta e incluso en el sentido que el dolo supone también conocimiento de la producción del resultado, no he dicho querer que conste, conocimiento de la producción del resultado, pues ahí eso ya nos cierra el tipo y por tanto facilita el imputar ese resultado. La imprudencia no es así y el resultado puede estar muy alejado y muchas veces la imprudencia estamos hablando, cuidado, y a veces estamos hablando de imprudencia y voy a hablar del ADN, ya que al final hablaré de otra cosa, está clarísimo, puede conmigo esto. Bien, ahora me he ido totalmente. Bien, bueno, ya que he dicho Viganò y el ADN, voy a hacer referencia a ello porque muchas veces estamos mezclando causalidad y imputación objetiva y yo creo que no se puede mezclar. Yo creo que no son dos instituciones que sean alternativas, sino que son cumulativas. Pero además la causalidad para mí no puede ser nunca qué es lo que es causa del resultado, no es causa del resultado, ni podemos acudir a las ciencias de la naturaleza, porque para empezar las ciencias de la naturaleza son siempre leyes de probabilidad, nunca son leyes absolutas. Los de derecho tenemos una tendencia, yo como soy de ciencias también, pues tengo dos tendencias, soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y entonces, o doctora Jekyll y Frau Hyde, bueno, no sé, perdonad, ahora me estoy... Bien. En todo caso, son leyes de probabilidad, no hay ninguna certeza en ningún caso, por tanto no podemos acudir a la ciencia cuando nos interesa para que nos solucione problemas. Los tenemos que solucionar conforme a los términos y el método del propio derecho, no de la ciencia. Cuidado, y eso no quiere decir que nunca podamos ir en contra de la ciencia. Es decir, no podemos contradecir a la ciencia, pero no nos puede ser suficiente la ciencia. ¿Y con esto qué quiero decir? Hombre, lo que tenemos que probar siempre es cómo han acontecido los hechos. Desde ese punto de vista le podemos llamar causalidad. Es decir, lo que no podemos es decir, bueno, hipotéticamente podría haber sucedido así. Y entonces voy a hacer referencia al ADN y a la colza, ya que estamos aquí. Entonces, en el caso de la colza, ¿qué sucede? Lo que no se ha probado nunca es cómo acontecieron los hechos. A partir de ahí no podemos imputar nada, no podemos hacer nada, el derecho no tiene nada que hacer.
Si hoy en día, después de 30 o 40 años, ya me pierdo cuántos años, no sabemos qué pasó, no tiene sentido que el derecho intervenga. En el caso del ADN es un caso muy diferente desde mi punto de vista, porque sí que sabemos que hay un producto que se da, aunque se sabe que se vende para unas personas que tienen un determinado problema y que esas personas, al estar tomando ese producto, piensan que están subsanando su problema. Por tanto, sí que es cierto que hay el riesgo de que mueran de su problema, pero lo que es mucho más cierto es que hay ya un control del riesgo, en el sentido de que esa enfermedad que tienen puede ser controlada con ese producto. Por tanto, sí que es cierto que mueren porque tienen la enfermedad, pero ¿qué riesgo? No peligro, porque yo diferencio entre peligro, que sería la enfermedad, de riesgo, que es un peligro que hay personas que tienen el deber y el poder de controlar. El poder de controlar y el deber de controlar. Y son quienes venden este producto. Ellos saben que se venden a personas que tienen una enfermedad y que si ellas piensan que están tomando el producto, pues al final van a morir, evidentemente. Que no van a morir todos, por supuesto, porque hay personas que tienen más capacidad, pero eso no quiere decir nada. Es decir, también si se pone una bomba no se mueren todos, hay unos cuantos que no se mueren. Y eso no quiere decir que no podamos imputar, decir, bueno, como muchos no se han muerto, a lo mejor los otros tampoco se morirían. Bueno, no se han muerto, punto. Y por tanto aquí hay un riesgo típico, para mí clarísimo, y ese riesgo se realiza en el resultado, independientemente que hubiese un peligro, que es la enfermedad previa. ¿Por qué? Porque esa enfermedad previa podría ser controlada por ese riesgo típico. Por lo tanto, creo que yo aquí matizaría bastante y creo que hay supuestos de estos que se puede imputar perfectamente. Y aquí, cuando he hecho diferencia a lo del dolo y la imprudencia, lo decía en este sentido, ¿no? Porque aquí esto, por parte de los responsables de del laboratorio, en este caso, ¿es dolo o es imprudencia? Lo dejo así, no voy a entrar mucho más. Es decir, ellos saben perfectamente que se está vendiendo un producto que tiene menos cantidad de la necesaria y a personas que tienen esa enfermedad y que esas personas pueden morir. No sé si eso es dolo eventual, no lo sé, lo dejo ahí. Ahora debate, ¿no? Bien, lo dejo ahí. Siempre se ha dicho imprudencia, ¿por qué? Bueno, pues ahí yo, eso en el libro lo digo, que en relación con el dolo y la imprudencia hay lo que se conoce como una especie de principio de oportunidad o criterio de oportunidad, o más bien un derecho penal de autor. Es decir, hay determinados sujetos que son buenos, son gente respetada en la sociedad y por tanto no actúan dolosamente, porque ahí introducimos el querer. Claro, no quieren el resultado, evidentemente que no quieren el resultado, quieren ganar dinero, pero es que la mayoría de supuestos lo que quiere la gente es ganar dinero, y luego pues hace conductas de diferentes tipos, pero por eso a mí me da igual lo del querer, es decir, no me importa absolutamente nada, como yo no quiero que mueran, y seguro que no querían que muriera, estoy segura, ¿por qué? Menos problemas y sigo ganando dinero, o sea, que es que estoy convencida que no querían que muriera, pero eso no es dolo, yo planteo mis dudas. En todo caso, partiendo de que fuese imprudencia, yo creo que es un caso claro de coautoría. ¿Por qué? Porque se reúnen, hablan, conocen el riesgo y deciden continuar adelante. Eso es una coautoría tan clara, yo creo que es un ejemplo muy claro de coautoría equivalente absolutamente a una coautoría en un hecho doloso. Evidentemente que hay otros supuestos mucho más complicados que ya cambian de esto y no son coautorías tan fáciles, porque a veces no hay, serían supuestos equivalentes, por decir algo, esto sería un acuerdo previo, claro, de los antiguos, ¿no? Y hay otros que son acuerdos tácitos, es decir, que no hay una, vamos a decir, una reunión para decidir, bueno, pues que seguimos con esto, continuamos, sabemos que hay este problema, pero no hay esa reunión, pero hay un consenso, vamos a decir, en seguir adelante. Y ahí, ya que me he metido con Chile, pues me voy a meter con España para compensar un poco, y voy a poner, por ejemplo, el caso Prestige. No sé si lo conocen, es un caso de un barco petrolero, es un caso complejísimo de intervención de múltiples personas, es un petrolero de bandera, por supuesto, de conveniencia, creo que era panameña, no recuerdo, de Bahamas, cualquier bandera de conveniencia, un petrolero que viene de Rusia, es un barco ruso, con petróleo de Estados Unidos, que es un barco con monocascos. Los petroleros tienen que ser bicascos para evitar las fisuras en los cascos, pero hay algo que, por ejemplo, no se ha dicho en toda la discusión que ha habido en España, aparte que han ido quitando a los jueces para que no hagan nada, pero bueno, eso es otro tema en el cual para que la instrucción se vaya paralizando como se pueda. Bien. Aparte de eso, lo que no se ha dicho, por ejemplo, es que este barco monocasco, que no reunía los requisitos exigibles para un petrolero de esta naturaleza, pasó también por el estrecho que que separa, mejor dicho, Dinamarca de Suecia, en el cual hay una vigilancia y en el cual
tiene que haber un control y que se da una autorización pagando. Bueno, ahí alguien supongo que cobró, no lo sé, no voy a entrar ya en algo que tengo desconocimiento total. El hecho es que los daneses también autorizaron el paso de ese barco del mar Báltico, ¿es? Ahora sí. Bueno, del mar de ahí dentro al océano Atlántico. Bien, el barco llega a la altura de la costa de Galicia, que es la Costa de la Morte, Costa di Morte, porque es, bueno, por el nombre ya se puede entender por qué, pues es una zona muy peligrosa, con grandes corrientes, etcétera, y en ese momento se produce una fisura en el barco petrolero y el capitán llama diciendo que hay esa fisura, que hay un riesgo de que el barco se parta y que tiene que entrar en algún lugar para evitar que ese barco se parta. Hay informes por parte de científicos de la Universidad de Puerto de Santa María, que es una universidad de ciencias, o sea, que hacen ciencias del mar, creo que también una de Las Palmas de Gran Canaria, y otros de Barcelona, donde hay 3 universidades de ciencias del mar, facultades de ciencias del mar. Todos ellos dicen que lo que hay que hacer es llevar a ese barco o al puerto de La Coruña o a una ría, que no recuerdo cómo se llama, que allí desde el siglo XVII los barcos se refugiaban allí. ¿Y con ello qué sucedería? Sucedería que el riesgo se limitaría a esa ría o al puerto de La Coruña. Bien, en este caso no se hace caso a nada. El riesgo era tan claro y tan evidente para todos que los portugueses, mucho más listos o mucho más concienciados, pusieron todos sus barcos de guerra y los petroleros haciendo una barrera, bueno, natural, ¿no?, en este caso artificial, para evitar que el petróleo bajase hacia su país. Los españoles, el alcalde de La Coruña por un lado, el ministro de Fomento que estaba cazando uruguayos en Rumanía, que está prohibido por cierto, etcétera, etcétera, no sé a qué nivel de acuerdo llegaron a que no, que se fueran hacia dentro del mar, porque así ya se solucionaría el problema. Evidentemente no se solucionó, se rompió el barco y la destrucción fue terrible porque llegó desde Galicia hasta Francia, aunque luego se tapó más o menos, pero fue terrible, un caso terrible. Bien, aquí ¿quién es responsable? Ya les puedo decir lo que ha sucedido, han condenado al capitán del barco. ¿Qué vamos a decir? Han condenado al capitán del barco. Bueno, lo dejo ahí también, cada uno que piense lo que crea que debe pensar. Repito, el riesgo se conocía, es decir, aquí y estas personas tenían un deber. Evidentemente que aquí hay 2 riesgos. Hay un riesgo primero, el creado por el barco, y podríamos atribuir también a los dueños del barco, mucho más que al capitán, evidentemente, a los daneses, aquellos que estaban por allí, etcétera, etcétera. Es decir, aquí podríamos hacer una distribución de responsabilidades importante, pero al capitán del barco, por conducir el barco, no sé si tiene el dominio del riesgo. Evidentemente podría no conducir el barco, pero es el primero que advirtió y el que dio incluso la primera solución para poder controlar ese riesgo. En todo caso hay 2 riesgos. El primer riesgo, que es que se vierta petróleo, pero que puede ser controlado, y el otro, que es un riesgo ya absoluto de llevarlo a una zona en la cual las corrientes lo van a desperdigar por kilómetros, centenares de miles de kilómetros, por miles de kilómetros. Es un riesgo diferente y es un riesgo que se puede imputar perfectamente a estos sujetos que pescaban o no sé qué azaban o no sé qué es lo que demonios hacían. ¿Por qué? Porque se les advirtió, se les explicó el riesgo y tenían un deber, eran los responsables de controlar ese riesgo. Bien, por tanto, vemos que puede haber contribuciones muy diferentes que en casos son dolosas o son imprudentes. Bueno, aquí sería otro supuesto en el cual es dolo o es imprudencia por parte de estos sujetos que se les advierte por los científicos de que se va a producir esto y continúan adelante diciendo, y en la prensa diciendo que eran hilillos que salían, como si fuesen de plastilina. Todavía lo recuerdo. Bien, por tanto, vemos que se dan muchas circunstancias de estas en las cuales intervienen sujetos que actúan por comisión y otros por omisión. Y voy a poner otro ejemplo muy reciente, que además hay un caso muy parecido en Argentina, y tenemos en España el caso Adif, no sé, bueno, el del tren de Santiago de Compostela, en el cual el conductor, al parecer, por los hechos que se han probado hasta este momento, todavía están diligencias abiertas, no estoy hablando en un sentido sin conocimiento exacto de los hechos, pero parece que esto no se discute, que él había estado hablando por el móvil un momento antes de que se llegase a una curva muy pronunciada y iba a una velocidad excesiva, una curva que había que tomar a 90, iba como a 180, una cosa así, reconocido por él mismo. O sea que esto es un hecho pues, contrastado. Bien,
Pero al mismo tiempo, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues ha sucedido que se ha demostrado también que en este tipo de curvas, con este tipo de trenes de alta velocidad, es necesario poner unos sistemas de frenado automáticos cuando se llega a estas curvas, a estas situaciones de otro tipo de alteraciones, porque además también se ha demostrado, esto también parece demostrado, que el conductor estaba hablando con otro responsable de Renfe en relación con en qué andén paraba o no, porque había riesgo con otro tren. Es decir, que tampoco es que estaba hablando con la novia, estaba hablando de un tema referente precisamente a su llegada a la estación de Santiago de Compostela. Bien, pues aquí de momento el juez ha imputado tanto al conductor como a 2 o 3 responsables de Renfe porque no habían ya puesto estos sistemas de frenado que existen, que están en otros lugares y que además se sabía, porque también esto el juez parece que ya tiene datos, se sabía que era importante en esta curva en concreto porque era una curva muy peligrosa y que ya se había advertido de que era necesario establecer estos sistemas de frenado automático independientemente de que tuviera que frenar también el conductor. Bueno, pues aquí tenemos otro supuesto de intervenciones distintas en un mismo riesgo que se producen unos resultados determinados. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, me voy a definir ya, yo creo que ambos riesgos se realizan el resultado, tanto el del conductor como el de los que no establecieron esos sistemas de frenado. Porque haya dos riesgos diferentes, porque ahí sí que no hay ningún tipo de interacción entre el conductor y los responsables de Renfe, cada uno crea un riesgo diferente. Bueno, no podemos imputar porque hay 2 que son aditivos. No, yo creo que sí que se pueden imputar. Otra cosa que luego valoremos, que como son riesgos, a lo mejor la pena tiene que ser inferior, porque el desvalor no es tan elevado como debería de ser, como sería si lo sumáramos los 2. Es decir, si hablamos de coautoría, es imputación recíproca y, por tanto, todo el riesgo es un único riesgo. Cuando tenemos 2 riesgos, yo creo que eso sí que se puede valorar en la determinación de la pena, y eso en España, de momento, tenemos una solución, Digo de momento porque tenemos un código que nos lo intentan cambiar ahora, y bueno, nos lo cambiarán evidentemente, una vez más, la 30 vez que nos lo cambian desde el año 95, 160 artículos, no cualquier cosa. Bien, en todo caso en España hasta ahora tenemos una solución, entre comillas, porque tenemos la posibilidad de condenar por homicidio por imprudencia grave o por imprudencia leve, es decir, la posibilidad de hacer un desvalor diferente, es decir, no toda imprudencia tiene la misma gravedad. Yo no es que estoy de acuerdo en esa distinción entre imprudencia grave e imprudencia leve, que bien, podemos decir que la imprudencia leve quede fuera del derecho penal, bueno, puede ser, también podemos tener dos imprudencias graves, muy grave y grave menos grave, no lo sé cómo lo podemos hacer, pero en España, ¿qué se ha hecho en estos casos? Yo creo que la solución es correcta, aunque la fundamentación es incorrecta. El Tribunal Supremo en estos casos habla de concurrencia de culpas, Y en este caso el Tribunal Supremo dice literalmente que es una concurrencia de culpas que no es equiparable a la compensación de culpas del ámbito de lo civil, pero en la práctica está haciendo lo mismo, es decir, concurrencia de culpas y por tanto degradamos la imprudencia grave a imprudencia leve. Digo que la solución me parece correcta, no la fundamentación, porque aquí ¿qué tenemos realmente? Lo que tenemos es una concurrencia de riesgos, es decir, aquí concurren 2 riesgos diferentes que ambos se realizan en el resultado expuesto. Por lo tanto, esta concurrencia de riesgos, ¿qué sucede? Bueno, pues podemos entender que ni todo el riesgo creado por uno se realiza en el resultado, ni todo el riesgo, aquí necesitaría una pizarra y no tengo, ni todo el riesgo creado por otro se realiza en el resultado. Y por tanto, como estamos hablando de un delito consumado, porque la imprudencia solo castigamos el delito consumado, podemos considerar que el desvalor que se realiza en el resultado es menor. Y por tanto, que ese hecho típico tiene un menor desvalor que si hubiera habido una coautoría por parte de todos los que intervienen en la producción del resultado. Por lo tanto, y sí que es cierto que puede haber casos que la intervención de uno de ellos tenga tan poca, sea un riesgo que se realiza de una forma tan mínima en el resultado que no podamos imputar, es decir, sería otra forma, otro supuesto diferente. Es decir, yo creo que puede haber una gran variedad de supuestos de intervenciones de distintas personas en un mismo hecho. Bueno, en un mismo hecho no, porque en realidad los hechos son diferentes. Es decir, el riesgo que crea el que lleva el petrolero es saber que está conduciendo un petrolero en mal estado, y el riesgo que no controla y que debiendo controlar y creando un nuevo riesgo además son esos sujetos responsables que ordenan algo que va a crear un riesgo añadido al que ya existía previamente. Por lo tanto, creo que las posibilidades son muchísimas. Tenía muchos más ejemplos, pero voy a hacer solamente mención a 2.
un supuesto que hay dos casos muy parecidos en Argentina y en España, que es el caso Lapa y el caso Spanair. No sé si los conocen, yo a todos les pongo nombre, pero bueno, el caso Lapa es un accidente de aviación que sucedió en Aeroparque, en Buenos Aires, en el cual dos pilotos, que al parecer eran los dos bastante locos, ¿no? Pues el avión empieza a hacer todo luces de que no se puede despegar y ellos, pese a todo, intentan despegar. Aeroparque está dentro de la ciudad de Buenos Aires, chocan contra una caseta que había allí y, bueno, pues mueren muchas personas, evidentemente, y ellos dos también. El caso Spanair son también dos pilotos en los cuales también hay luces en el avión que advierte que no funciona no sé qué, no me hagan hablar técnicamente porque ahora no lo tengo aquí, algo no funciona, ellos avisan a los técnicos de Spanair, vienen los técnicos y miran el avión y dicen que ya está arreglado y los pilotos arrancan, bueno, despegan y también no llegan a despegar del todo, cae el avión y también mueren múltiples personas. Bien. En el caso Lapa, porque me dirán, bueno, pues ahí fueron los dos pilotos que vieron todas las luces y que, pese a todo, continuaron y despegaron. Bien, ahí lo que se dijo es que había los responsables de haber seleccionado, el que había seleccionado a esos pilotos y haberlos puestos juntos, además, porque parece ser que uno de ellos no sé qué le pasaba, el otro también, y que juntos era como algo explosivo. Es decir, que por lo visto estaban contando chistes, se oyó en la caja negra, no se sabe en qué mundo, no llevaban drogas ni alcohol, además no les hacía falta, por lo visto, ellos ya automáticamente ya eran así, y entonces también se imputa a las personas que habían seleccionado a estos pilotos y también a los que los había puesto juntos en un mismo avión, ¿no? Por un lado, el haber autorizado que fueran pilotos y ponerlos juntos en el avión. En el caso de Spanair, como mueren los pilotos, aquí los que se imputan es a los técnicos que autorizaron que se despegara, o sea, que les dijeron a los pilotos que estaban ya en condiciones. No sé hasta qué punto esto es suficiente para imputar a estos técnicos, pero bueno, lo dejo ahí como un ejemplo de supuestos en el cual uno de los que crean el riesgo son finalmente las víctimas, ¿no? Que entonces la víctima pues, no le podemos imputar, evidentemente. Por lo tanto, eso sería otro de los supuestos a los cuales quería hacer referencia. Y por último, un caso que me tiene a mí muy sorprendida, y lo dejo aquí por si alguien en el debate me puede solucionar algo, aunque yo tengo un artículo al respecto, es un supuesto en el cual hay dos sujetos, delincuentes de verdad, que se pasan todo el día realizando atracos. Además, ellos tienen muy clara la división del trabajo, porque una vez uno conduce y el otro atraca, y otra vez el otro conduce y el otro atraca. Es decir, que no es que uno es el conductor y el otro el atracador, no, lo hacen muy bien y van así. Y llega un momento que ya huyen por la autopista que va de Barcelona a Girona hacia el norte, la autopista 7, y en un momento determinado, hechos probados, yo a la magistrada ponente le pregunté ¿cómo está probado esto? Me dice, sí, bueno. Hechos probados, el copiloto le dice al piloto, métete, bueno, el copiloto al conductor le dice, métete por esta dirección contraria de la entrada de la autopista, porque llevaban a la policía detrás ya, vamos, a metros de ellos. Dice, la única forma es que nos metamos, y parece ser que el copiloto le dice, vamos a meternos por aquí dentro de la autopista y así podremos esquivar a los Mossos. Bueno, el conductor logra esquivar 2 o 3 vehículos y finalmente choca con la mediana de la autopista y muere el copiloto. Y aquí lo voy a dejar, porque lo voy a dejar en plan que alguien me conteste. ¿Cómo se condena? Pues en este caso, a alguien que hubiese sido coautor, o cooperador necesario, o inductor, no lo sé, con los hechos probados en la mano, como finalmente muere, resulta que se condena al conductor por homicidio doloso del copiloto. Nada más, lo dejo aquí que parece de película de miedo. Ya sé que no es un final normal en la conferencia, pero me apetecía un final así. Muchísimas gracias.